Ahora sí. La semana pasada hablamos de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y creo que nos quedó muy claro que cuando Jesús entró en Jerusalén, entró montado en un burrito. Y hablamos de que, a pesar de que se le conoce como la entrada triunfal, pues en realidad no fue tan triunfal en ese momento, porque en realidad la victoria no fue conquistada y Jesús venía todavía a llegar a Jerusalén y padecer todo lo que iba a sufrir en la pasión, y de que llegue a Jerusalén, entra en el burrito, y es toda la situación que vimos de cómo es recibido, y después de eso viene la parte en la que Jesús va al templo, molesto porque ve que el templo se convirtió ya prácticamente en un mercado. Saca a todos los que están ahí haciendo lo que no deben de hacer, y se le conoce como la purificación o la limpieza del templo, y la mayoría lo tomamos como un llamado a entender que así debemos de vivir. No debemos de dejar que las cosas exteriores nos influyan tanto como para que nos posean, y debemos de entender que nuestra era, la era en la que vivimos, está influenciada prácticamente por Cristo. A pesar de que la gente dice que son ateos, que no creen, o que son musulmanes, pues nuestra era está dividida en lo que sucedió antes de Cristo y en lo que sucedió después de Cristo. Nos apegamos a un calendario que es el calendario gregoriano, que está supliendo al calendario anterior, que era el calendario juliano, que todos estos eran calendarios romanos. Pero estos calendarios lo único que hacen es tratar de determinar la duración de los días para acomodar el tiempo, las 24 horas que hay en un día, acomodarlo día con día para hacerlo semanas, hacerlo meses y luego hacerlos años. El calendario tiene un pequeño error, y el calendario juliano tenía un error que se perdía un año cada 1200 años. Y en este nuevo calendario, el cálculo de cuánto dura un día y cuánto dura un año es un poquito más exacto, pero de todas maneras se pierde un día cada 3200 años, me parece. Pero estos no hacen lo más que medir esas cosas. Pero también iniciaron cuando nació Cristo, es el año 1, el año 0, y de ahí inicia el año 1. Y nos basamos en esos calendarios para nuestra vida, para llevar todas las relaciones de nuestra vida, para llevar todos los acontecimientos, y a ese calendario se le han agregado muchas cosas. Pero dentro de esas cosas hay dos principales, que son las fiestas más importantes. Y pues no puedo decir en el mundo entero porque no he viajado al mundo entero, pero en todo el mundo ahorita se celebra la Pascua. A lo mejor en China no. China tiene su propio calendario y China tiene sus propias tradiciones, pero ya hay muchos chinos convertidos que están celebrando la Pascua hoy. En diciembre, el 25 de diciembre, en casi todo el mundo se celebra la Navidad. Así es que nuestra era está tan afectada nuestra era está marcada por Cristo, que aún las fiestas más importantes del calendario están relacionadas con Cristo. Aunque no siempre la celebración es muy cristiana. Para los creyentes lo que debe ser importante es que debemos de conocer el significado de esa fecha. Ahorita que estábamos aquí acomodando y que les mencionaron que de la Pascua y de los que no vinieron, y les digo que va a venir la coneja. En realidad ahorita lo que era la celebración de la Pascua, que viene desde el Éxodo, cuando el Señor instituyó la Pascua con el pueblo, desde ahí instituyó la celebración. Pero ahora, como está en el calendario, la celebra mucha gente, y mucha gente ya no celebra lo que es, y andan ahí en el chamizal recogiendo. Cuando digo en el chamizal, pues no hay otro lugar aquí en Juárez que, a menos de que tengan un buen jardín en su casa, no hay otro lugar con árboles. Bueno, en Parque Central, y andan con la tradición de los huevitos y de todo, pero se olvidan de lo que en realidad significa esta fecha que estamos celebrando.
Nosotros como creyentes debemos de atesorar la palabra, debemos de escudriñarla y debemos de saber lo que en realidad significa la fecha. Y no solamente tiene un significado, o sea, el mayor significado de nuestra salvación y la certeza de esa salvación en la resurrección de Cristo. Pero cada parte de lo que son los pasajes de la Escritura tiene una enseñanza que deberíamos de aprender. Y yo creo que a veces dejamos de sorprendernos, dejamos de buscar la palabra y de buscar que el Señor nos enseñe. Y ya leemos y vemos las cosas como si, pues sí, ya lo vi, dice el Evangelio de Juan y dice esto y ya, pensamos que como todo buen libro lo leemos, ya lo aprendimos, ya, ahí quedó. La Escritura es diferente, la Escritura cada vez que la leemos tiene un mensaje para nosotros. No sé si han escuchado al pastor David Ormachea, sale en el radio y sale ahora también en el canal 25.1. Y en una de sus predicaciones dice que en su congregación tenía una persona nueva que iba y le decía: pastor, leo la Escritura y no entiendo nada, pero viera cómo me gusta, me encanta leer la Escritura aunque no la entiendo. Dice, pero tenía la gran mayoría de mi congregación, dice, que leían la palabra y mayormente entendían lo que decía. Dice, pero ya no les gustaba, ya no les encantaba. No debemos de llegar a este punto y debemos de esperar que cada vez que leemos la palabra nosotros podamos sorprendernos con lo que el Señor nos enseña, podamos entender lo que está el significado ahí desde Génesis hasta Apocalipsis. El Señor nos revela al Mesías, nos revela a Jesús. Es la promesa del Mesías, luego es la venida del Mesías y luego es la promesa de la segunda venida. Y eso nos lo revela la Escritura. Y nosotros debemos de estar sacándole ese provecho a la Escritura, porque este mundo es injusto. Este mundo se basa en un sistema en el cual, aunque la mayoría de los principios morales están basados en la Escritura, el hombre no los cumple de esa manera, y el hombre es injusto y obra de manera injusta. Y el hombre obra de acuerdo a los deseos de su corazón. Y la mayoría de los deseos de su corazón son para mí, mío, propio, para mí y para mí. Es egoísta el humano, entonces siempre que hace algo, espera ganar. No importa lo que le pase a él enseguida. Yo espero salirme con la mía. Yo espero hacer lo que yo quiera. Y pues podemos poner muchos ejemplos de cómo está la maldad en el mundo. Me gustan esos programas de investigación, donde hay un crimen y luego poco a poco van desmenuzando todo lo que, la evidencia y todo lo que van haciendo, y hasta que van encontrando pistas, y es un proceso largo. No lo veo muy frecuentemente, pero me llamó la atención uno que vimos recientemente, en el que el varón, un empresario adinerado, con una buena familia, en una buena ciudad, con una vida que pudiéramos decir, oye, qué padre la vida de este cuate, o sea, bien. Se fija en una muchacha del trabajo, ella es dueña de la empresa, obviamente la muchacha se deslumbró fácilmente. Si aparte la muchacha era inmigrante, sus papeles estaban en proceso, sí tenía permiso para trabajar, pero pues era un inmigrante que no tenía más que una sola amiga en la empresa. Ese señor se fija en ella, la hace su amante y después queda embarazada la muchacha. Cuando queda embarazada ella se da cuenta que él nunca se va a divorciar, y pues él siempre le había prometido, cuando me divorcie, y la casa, y tú, y nuestra familia, y se da cuenta que nunca se va a divorciar el cuate. Y entonces se le ocurre a la muchacha hablarle a la esposa de este varón y decirle que está esperando el poder. No sale en el reportaje si en realidad habla con la esposa o no alcanza a hablar, pero el cuate pues molesto por la actitud de ella, porque sabía que le iba a causar problemas, la mata.
decide matarla. ¿Qué condición debe tener un hombre no para matar a una mujer, sino para matar a la mujer que está esperando a su hijo? Haya sido la condición en la que haya sido que se haya embarazado. Es terrible el corazón de ese hombre. Y para hacerles cortita la historia, resulta que la mató, la escondió en un barril con una sustancia que manejaban en su empresa. Como finalmente se le hizo muy pesado el barril para moverlo, lo dejó en un rincón de su casa. Y él se fue, vendió la casa y desapareció. Y a nadie le llamó la atención el barril que estaba ahí, escondido en un lugar de su casa. Y 30 años después, encuentran el barril y se dan cuenta que tiene el cadáver de una mujer que estuvo embarazada. Y aunque no lo crean, después de 30 años, por el tipo de barril que era, por lo que había dentro del barril, empezaron a investigar, empezaron a buscar, encontraron que era de la compañía, encontraron quién era el dueño, encontraron a una amiga de la muchacha que había fallecido y localizaron al individuo de 70 años. Pero vivió 30 años escondido con el homicidio en su corazón. Y hay gente que dice, wow, ¿cómo puedo vivir? Yo pienso lo mismo, ¿cómo puedo vivir así? O sea, si yo me enojo y para en la tarde no hay ni qué hacer, ¿por qué no queda? Dios mío, no. Por un homicidio, 30 años, y cuando lo confrontaron fue tan cobarde que se suicidó. No enfrentó la justicia, se suicidó al día. Ese mismo día en la tarde que los policías lo confrontan, en lo que consiguen una orden para arrestarlo y para catear su casa, se suicida. Pero bueno, la predicación no sobre el varón sino sobre la maldad que hay, sobre todo lo que está sucediendo, y a veces nos parece a nosotros injusto y no entendemos por qué el Señor hizo de esta manera la salvación en la que su propio Hijo iba a sufrir y sufrir tan dramáticamente. Pero era la única forma en que el Señor iba a satisfacer la justicia. Y en esto hay que entenderlo bien. Dios no se iba a dedicar a su propia justicia para salvarnos. La propia justicia que Él es y que es uno de sus atributos, Él la tenía que cumplir y la cumplió en su Hijo que murió por nosotros. Era la única forma en que la salvación podía ser justa y perfecta. Y vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el relato no vamos a ver la parte de la pasión toda completamente, pero hay unas cosas importantes que yo creo, y hay un versículo que para mí es el inicio donde Jesús les está hablando ya claro a sus apóstoles, les está hablando ya directo y ya no les dice las cosas más en parábolas, ya no les enseña con cosas ocultas, sino que directamente ya les está hablando lo que va a suceder. Y en Mateo 26, del versículo 1 al versículo 5. Y dice, cuando Jesús terminó estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Los sacerdotes y los escribas, los fariseos, pues eran los gobernantes. En el pueblo judío no había un gobierno civil, el gobierno lo tenían las autoridades religiosas, que eran los sacerdotes, y eran los que dirigían y eran los que decidían sobre los asuntos del pueblo. Si alguien tenía cualquier asunto, iba al sacerdote encargado de eso, y entonces el sacerdote decidía entre lo que estaba sucediendo. Cuando aparece Jesús, para los sacerdotes fue una confrontación en la que no estaban muy de acuerdo con el ministerio de Jesús. Jesús duró escasamente 3 años de ministerio, porque de que nace hasta los 30 años es otro tipo de vida la que lleva, con sus padres. Sí hay algunas menciones públicas, pero el ministerio
Ya formal lo empieza hasta los 30 años, cuando inicia ahí con el bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista. Pero para los sacerdotes, lo que Jesús empieza a hablar es un mensaje que los empieza a confrontar y que los empieza a poner en riesgo, no porque les fuera a pasar algo, sino por la posición que ellos ocupaban. Ellos ocupaban una posición de gobierno, la cual no querían dejar. Y ellos nunca se sometieron a la autoridad de Jesús. Si ustedes ven todos los pasajes en las Escrituras en los que Jesús se enfrenta con los sacerdotes no van sometidos a la autoridad de Jesús. Siempre van con un asunto para tratar de que Jesús diga algo en lo cual puedan decir: aquí está, aquí lo agarramos en la mentira, aquí lo agarramos en el engaño. Pero nunca pudieron hacerlo. Una y otra vez le llevaron casos y lo quisieron exponer y no podían. De hecho, cuando le dicen a Jesús: dinos en qué autoridad lo estás haciendo. Y Jesús les dice: sí les voy a decir, pero si ustedes me responden primero de quién era el bautismo de Juan, ¿era del cielo o era de los hombres? Entonces, como los sacerdotes no saben que venía del cielo, pero no saben qué contestar, para hacerlo quedar mal, le dicen: no sabemos. Porque dicen, si decimos que era del cielo, nos va a decir que por qué no lo decimos. Y si le decimos que era de los hombres, pues va a decir que no creemos, que no conocemos la Escritura. Entonces mejor decimos que no sabemos, y Jesús les dice: entonces yo no les digo con qué autoridad hago estas cosas. Nunca se sometieron a la autoridad de Jesús, siempre estaban tratando de prenderlo en algo en lo cual lo pudieran culpar. Pero no encontrando nada, nunca encontraron algo de lo cual culpar a Jesús. Aún que lo acusaron de que sanó a alguien en el día de reposo, Jesús les dio una enseñanza que justificó lo que él había hecho en el día de reposo. Y ellos lo querían prender por eso, y ni por eso lo pudieron agarrar. Pero siempre estaban tratando. Y en este versículo dice que ya ellos ya tenían en su corazón que lo iban a ir a tomar, lo iban a llevar preso y lo iban a matar. Ya no era nada más callarlo, ya no era nada más quitarle las enseñanzas, no escucharlo. Ya estaban decididos a matarlo. Ya no querían aguantar más. Pero, como eran los gobernantes, como eran los bien vistos en el pueblo, como tenían una posición que ellos querían que fuera respetada, no quieren agarrar a Jesús en un acto público. Y acuérdense que en esta fecha que se está celebrando la Pascua, había mucha gente en Jerusalén que no vivía en Jerusalén. Subían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces la ciudad estaba bien llena, y estaba llena de judíos de todas partes. Y los gobernantes dicen: no lo vamos a agarrar aquí, no vaya a ser que se nos haga un tumulto, y como pues para la gente ya parece que es importante, le están poniendo mucha atención, se nos vaya a hacer un problema. Vamos a hacerlo en lo escondido, vamos a hacerlo secretamente, vamos a buscar la manera de prenderlo sin que se nos haga un problema. Se parece al hombre del que les estaba hablando, ¿verdad? Que quería hacer las cosas ocultas para no enfrentar los problemas. Así que, coincidentemente, le sale una ayuda muy buena para los sacerdotes, que es Marcos 14, versículos 10 y 11. Dice: entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y él buscaba cómo entregarle en un momento oportuno. O sea que Judas no simplemente tuvo en su corazón la maldad de querer entregar a Jesús, sino que andaba tramándolo, porque los sacerdotes ya le habían ofrecido una cantidad de dinero. Pero qué actitud de los sacerdotes, que cuando llega Judas, dice que se alegraron, se emocionaron y dijeron: con este lo vamos a agarrar. ¿Por qué se habían alegrado? Porque Judas era uno de los 12. Judas lo conocía, Judas andaba con ellos, y según la Escritura dice que Judas era el de la bolsa.
se supone, por la interpretación más aceptada de ese versículo, es que Judas es el que manejaba el dinero de todo el grupo. O sea, no es que cada vez que salieran de la ciudad, el Señor convirtiera los panes y multiplicara los panes y multiplicara los peces para que todos comieran. Tenían dinero los discípulos, la gente los apoyaba. Yo creo que algunas personas les daban donaciones, yo creo que ellos tenían también alguna fuente de ingresos todavía que les reportaba, como la mayoría de ellos eran pescadores. Pueden haber dejado el negocito funcionando, no sé. Estas son ideas mías. Pero había un dinero con el cual funcionaba el ministerio, compraban alimentos, porque si ven el pasaje de la mujer samaritana, Jesús se queda hablando solo con la mujer samaritana, porque los discípulos se van a buscar provisiones, porque ya estaban cansados, ya tenían hambre, se van a buscar las provisiones a la ciudad, y mientras Jesús se queda hablando con la mujer samaritana. Judas era el que traía este dinero. Yo creo que los sacerdotes se alegraron tanto porque dijeron, este es el de confianza. Porque normalmente en todos lados al que se le da la responsabilidad del dinero es alguien de confianza. Pensaron, tenemos al de confianza, y el de confianza nos lo va a poder entregar sin problemas. Y encontró el momento oportuno Judas. Marcos 14, del 26 al 28. Dice, después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Y Jesús les dijo, todos vosotros os apartaréis, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Judas les dio el momento oportuno a los sacerdotes. Aquí acababa de pasar la Santa Cena, terminaron la Santa Cena, y terminando la Santa Cena, dice, cantaron un himno, y luego Jesús partió con ellos rumbo al monte, al huerto, rumbo al monte de los olivos, y en donde permaneció ahí un poco, y después van hacia el huerto de Getsemaní. Y Judas va siguiendo la trayectoria y se da cuenta que para ese momento Jesús iba a poder estar solo. Y aparte Jesús les está anunciando, todos se van a dispersar, no va a haber ni uno de ustedes que se quede, todos se van a apartar. Así que fue el momento ideal. Encontró Judas el momento oportuno para hacer la entrega. Y cuando escuchamos de que Jesús hablaba de que iba a ser entregado, no quiere decir nada más de que Judas lo iba a traicionar. Quiere decir que dentro de la voluntad del Padre es que el Padre lo iba a dejar a disposición de la maldad manifiesta de los sacerdotes y de todos los que estaban en contra, para que fuera cumplida la voluntad del Padre. Y a veces esto nos parece difícil. Y a veces vemos cosas en nuestra vida que no entendemos. Y a veces vemos cosas complicadas, cosas dolorosas. Y pensamos, ¿cómo puede ser la voluntad del Padre? No. La voluntad del Padre está más adelante. Hay un propósito más grande que ese dolor que uno está sufriendo. Pero a través de ese dolor, Dios permite que sea mostrada la maldad del mundo tal cual, así como fue mostrada la maldad de los sacerdotes, de los escribas y de los que querían matar a Jesús. Y esa maldad manifiesta es usada para cumplir la voluntad de Dios. Suena un poquito complicado, pero es una realidad. A Jesús no le pasó nada que el Padre no haya permitido. El Padre permitió que fuera entregado a los fariseos, a los sacerdotes, a los que lo querían matar. Y el relato del juicio, no vamos a ver todo el relato. Pero el relato del juicio, de toda la pasión de Jesús, es terrible. O sea, lo traiciona de los de su confianza. A lo mejor piensan, oye, pero él ya sabía que lo iba a traicionar. Sí,
Él sabe que todos somos pecadores, pero Él espera que todos procedamos al arrepentimiento. Judas se pudo haber arrepentido. Se arrepintió muy tarde cuando ya lo había hecho. Y dices, bueno, pero lo tenía que entregar. No, Él lo iba a entregar por la maldad que había en su corazón. Y el Señor permitió que esa maldad fuera manifiesta para que se viera cumplida la voluntad de Dios. Pero si Judas hubiera dicho, yo no lo voy a entregar, alguien más lo hubiera entregado. La voluntad de Dios se iba a cumplir. Y la maldad ayuda para que se cumpla la voluntad de Dios. Qué difícil de entender que aún a los pecadores Dios los usa para que se cumpla su voluntad. Como a los romanos. Jesús no cayó en manos de los romanos porque los romanos eran muy poderosos. Jesús se lo dijo a Pilato cuando Pilato lo está interrogando y le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para condenarte o para liberarte? Y Jesús le contesta, no tendrías ninguna autoridad si no te hubiera sido dada. Le está diciendo, estás haciendo esto únicamente porque el Padre lo permitió, pero yo podría hacer que no pase. Pero como es la voluntad del Padre, lo vamos a someter, entonces tú tienes autoridad. Como hemos dicho una y otra vez, siempre Jesús obró dentro de la autoridad del Padre, porque Dios permitió que todo esto pasara. ¿Por qué permitió que Jesús llegue a Jerusalén y duró una semana en el templo? Y en esa semana en el templo compartiendo y predicando, nadie lo molesta. Habla lo que quiere hablar y los sacerdotes ni lo buscan, ni lo presionan, nada. Hasta el final. ¿Por qué permitió Dios que todo esto sucediera? Dios permitió que esto sucediera para que fuera completa la obra del Mesías, para que fuera mostrado la obra de la redención. Lucas 23, 33 y 34. Nos vamos a brincar todo el relato de la captura, del juicio, de la presentación ante Pilatos, y nos vamos a ir directo al momento de la crucifixión, cuando ya están en el Gólgota, que era el cerro de la calavera. Dice Lucas 23, 33 y 34. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. Los que echaron suertes eran los soldados romanos que se repartieron los vestidos de Jesús. Y era una profecía que estaba para que eso iba a suceder. Pero la parte aquí importante, dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese día había 3 cruces preparadas. Ahí se supone que la gente piensa que cuando Jesús cargó la cruz hasta donde lo iban a crucificar, era la cruz completa. Lo más aceptado según las traducciones es que lo que llevaban encima era el madero que iba transversal. El poste grande lo tenían ya listo los romanos allá donde iban a crucificar. Pero entonces Jesús llevó un poste grandote, empezaba como se cree que 50 o 60 kilos así, solamente ese poste. Y a lo mejor algunos chavos dicen 50, échamelos aquí. Pero Jesús iba cargando 50 o 60 kilos después de pasar una semana de enseñanzas en el templo, después de ver que uno de sus discípulos lo traiciona, después de ver la reacción de los sacerdotes, la maldad de los sacerdotes, después de sufrir el castigo de los latigazos de los romanos, después de ser golpeado, escupido, la corona de espinas, etcétera, etcétera, y todavía va cargando ese madero, ya 50, 60 kilos. Sí, para mí, bueno y sano, se me hace mucho, ahora todo golpeado. Y los iba cargando en medio de todo el pueblo. Iban 2 ladrones junto a él. En otro de los evangelios se les llama malhechores, en otro de los evangelios se les llama criminales, o en otra traducción se les llama criminales. Eran gente que estaba condenada a muerte.
Era gente que había hecho algo que ameritaba que los crucificaran, que era una de las formas de los romanos para exhibir a los malhechores y dar miedo a la gente para que no se atrevieran a hacer nada contra ellos. De hecho, todos tenemos la idea de que cuando Jesús fue crucificado arriba del cerro de la Calavera, pero no, las crucifixiones se hacían a un lado del camino y el camino pasaba a un lado del cerro. Entonces están en la falda del cerro del Gólgota y ahí es donde empieza la crucifixión. Wow, me puse chinito, perdónenme. ¿Por qué Jesús dice, Padre, perdónanos, no saben lo que hacen? Porque no sabían que lo estaban crucificando, sí sabían. Decían, este es un condenado a muerte. Este tiene que morir, ¿por qué? Porque el emperador dijo que se lo entregaran a los sacerdotes y los sacerdotes dijeron, crucifícalo. Lo crucificamos. Era una orden la que estaban cumpliendo los soldados. ¿Por qué Jesús dice, perdónalos? Es la expresión del Mesías, es la expresión de la obra de Cristo, que Él no vino para condenar. Jesús no podía, imagínate nada más, en cualquier pensamiento natural, alguien que te está haciendo daño, tú dices, donde suelte el martillo, lo agarro y ahorita el crucificado es el otro. Ahorita le volteo la tortilla, como se dice en México, y lo subo y este es el crucificado. Y Jesús no. Y si a esto le agregas que Jesús en ese momento podía haber pedido legiones de ángeles que descendieran y los maltrataran y se los quitaran de encima, y tampoco lo hizo, es porque era la expresión explícita de que Él era el Mesías, que había venido para perdonar al mundo. No importa lo que hiciera el mundo, había venido para perdonarlo. Jesús no vino para condenar al mundo, y se lo repitió una y otra vez a los discípulos. Yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo. Y estando allí en el suelo, porque los crucificaban primero sobre la cruz en el suelo y después los levantaban. Imagínate nomás el tirón. Cuando ya estaban en la cruz y luego ya la levantaban y entonces ya venía. Y no era así como que despacito, dale, porque se nos golpea. Hombre, dale el jalón y que se levante y que le duele. Se le salió el hombro, pues de todos modos se va a morir. Que se le salga el hombro total. No era una situación que era una cruz así pulidita de las que vemos ahora, la cruz bien. Era un tronco. Nomás le cortaban así las ramas del tronco y le ponían el otro atravesado. Imagínate nomás ahí un tronco de esos en la espalda. Y aparte la espalda de Jesús estaba deshecha con los latigazos. Y todavía Jesús dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Y cuál es la reacción al perdón que Jesús les está ofreciendo? Lucas 23, del 35 al 38. Dice, y el pueblo estaba ahí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él, diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo si este es el Cristo de Dios, su escogido. Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también una inscripción sobre él que decía, este es el rey de los judíos. Normalmente a los que crucificaban arriba les ponían un letrero con el delito que habían cometido por el cual lo habían crucificado. Les digo, los ponían al lado del camino para que toda la gente que pasara los pudiera ver, pudiera burlarse de ellos, pero pudiera tener temor de cometer algo en contra de los romanos, porque ese iba a ser su fin. A Jesús le pusieron rey de los judíos. Y dices, eso no es ningún delito para colgarlo, no. Pero esa fue la acusación de los sacerdotes cuando lo llevaron a Pilato. Le dijeron, este dice que es rey. Y Pilato les dice, pues es el rey de ustedes, el rey de los judíos. Y los sacerdotes, no sabiendo lo que hablaban,
Le contestará: no tenemos más rey que el César. Entonces, por eso Pilato manda poner esa inscripción en la cruz donde va a morir Jesús. Y todavía vienen los sacerdotes y le dicen: no le pongas, este es el rey de los judíos. Ponle, él dijo que era el rey de los judíos. Pero Pilato ya lo había puesto y le dijo: lo que es escrito, es escrito. O sea, nada, todavía les estoy dando gusto y todavía quieren cambiar las cosas. Ya lo puse, así se queda. ¿Cuál fue la reacción de todos ante el perdón de Jesús? Se siguieron burlando de él. Jesús le dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y vienen los sacerdotes, y viene el pueblo, vienen todos a seguirse burlando de Jesús. Y no se burlan nada más de Jesús, se están burlando de Dios mismo. Porque dicen: a otro salvó, ¿por qué no se salva a él? Quiere decir que reconocían el poder, habían visto el poder de Jesús, podían reconocer que era el Hijo de Dios, pero ahora lo estaban probando a ver si se salvaba. Estaban viéndolo ahí en la cruz diciendo: a ver, bájate, si eres el Hijo de Dios, si eres quien decía ser, sálvate a ti mismo, sin saber que con sus palabras estaban condenando. La gente continuaba cegada y la maldad del mundo, seguimos viendo que desde ese inicio había maldad en el mundo al grado de que podían crucificar a la inocente. Otra vez, era la voluntad de Dios hacerlo, pero los que participaron porque quisieron. Judas tenía que entregarlo, ya lo dijimos ahorita. No, él quiso entregarlo. Su corazón no se arrepintió. Los mismos soldados romanos pudieron haber dicho: no, yo no lo crucifico, ponle por el clavo. Tienes que cumplir la orden. Me llevan preso, pero no cumplo la orden. Pilato le pudo haber dicho a los judíos: a este no voy a permitir que lo maten. Y ahorita vamos a ver esto de Pilato. Junto con Jesús estaban siendo crucificados dos ladrones, que tiene un significado el por qué estaban esos dos ladrones ahí. Es Lucas 23, del 39 al 43. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados ahí le lanzaba insultos diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo le dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow. Este pasaje nomás lo relata Lucas. Los otros evangelios no está esta parte de la conversación entre los dos malhechores. Y esto no quiere decir que los otros evangelios estén incompletos. El Señor dispuso que hubiera 4 evangelistas, 3 fueron testigos presenciales, 1 fue un historiador, y no era historiador de profesión, era médico, y fue encargado de hacer un resumen de los hechos. Así que tenemos a 4 que cuentan el relato. Tenemos la panorámica perfecta. Normalmente cuando a uno le piden testigos, le piden 2 testigos, y con 2 testigos normalmente para la ley es suficiente. Son 2 testigos que puedan corroborar que los 2 vieron lo mismo que sucedió. Ahora imagínate 4. Tienes la visión de 360 grados, es como si estuvieras viendo norte, sur, este y oeste. Todo lo está relatando, porque el que está de aquel lado no vio lo que vio el que está de este lado. Y no quiere decir que ellos de su propia inspiración lo hicieron. No, el Espíritu Santo los inspiró a lo que iban a escribir en base a lo que habían vivido, a lo que habían visto y a lo que habían recibido de Jesús. Así que Lucas nos está dando una parte del relato que los otros evangelistas no vieron. Y en esta parte está Jesús en medio y están otros 2 a los lados. Ahí está representada toda la humanidad. Cristo el Salvador, y de un lado uno que está echándole, que está diciendo: no te necesito, o sí, pero pues si eres el Mesías, así como estoy, bájate, sálvanos.
libéranos, pues qué, ya tú eres el Hijo de Dios, renegando y echando. Y del otro lado está uno que era tan culpable como el otro, pero que le dice, aún que estamos nosotros en el martirio porque lo merecemos. Y fíjate, no se menciona en la escritura, no se menciona qué hicieron estos dos. Nada más dice que eran malhechores o que eran criminales. De lo único que se menciona lo que hizo fue de Barrabás, pero de estos dos no se menciona. Pero el que está allá arriba dice, lo merecemos, quiere decir que se hicieron algo, si eran malos. Le dice, nosotros lo merecemos, pero él no. Y luego le pide, y no le dice, sálvame. El del otro lado se le está diciendo, sálvame, bájate y sálvanos a los dos. Pero no le está hablando al Mesías. Estaba hablando nada más por hablar, renegando. Y el otro, reconociendo que Jesús era el Mesías. No sé si está a la derecha o a la izquierda, estoy diciendo porque estaban a los lados de Jesús. Pero el otro le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quiere decir que estaba reconociendo quién era el rey. Reconoció que no tenía pecado. Reconoció que era justo y no merecía el castigo. Reconoció que él era pecador y necesitaba de la salvación del que era justo. Y reconoció que no iba a morir. Porque no le dice, sálvame hoy. Le dice, salva, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está reconociendo que Jesús iba a morir, iba a resucitar y que un día regresaría en su reino. Y ahí es cuando le está pidiendo, acuérdate de mí. Sin embargo, Jesús le contesta y le dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ustedes creen que ese malhechor ese día estuvo en el paraíso? Yo no creo, yo estoy seguro, porque si Jesús se lo dijo, ese día estuvo en el paraíso. Y dices, pero Jesús murió. Sí murió, y su cuerpo ahí se quedó. Cuando se vino el terremoto en la cruz, Jesús murió, y su espíritu salió de él, y entonces bajaron el cuerpo de la cruz, y fueron y le pusieron las mantas y todos los aromas que le ponían, y las hierbas de olor, y lo llevaron a la tumba, y sellaron la tumba, porque no querían que nadie quitara la piedra. El cuerpo estuvo. Lo que resucitó al tercer día fue el cuerpo de Jesús, y el Espíritu vivificó el cuerpo. Pero esos 3 días el Espíritu de Jesús no estuvo en la tumba. Ahí en Primera de Pedro lo pueden leer. Hasta dice que el Espíritu fue y testificó y predicó a los espíritus encadenados. El Espíritu de Jesús fue al paraíso ese mismo día, y a este preso lo llevó al paraíso ese mismo día. Wow. Pero, ¿de qué lado nos identificamos nosotros de esos dos ladrones? ¿Del que reniega o del que lo reconoce? Lo que les decía del Espíritu de Jesús está en Primera de Pedro 3, 18 y 19, porque luego lo tienen que leer. Pero, si se acuerdan ahorita, al inicio les dije que había 3 cruces preparadas para usar ese día que iban a crucificar a 3. Pero había 4 para crucificar. ¿Dónde se nos perdió el otro? Ahí les voy a decir dónde se perdió el otro. Lucas 23. Del 17 al 25. Dice, y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta. Pero todos ellos gritaron a una diciendo, fuera con este, suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por un levantamiento ocurrido en la ciudad y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos continuaban gritando diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito digno de muerte, por tanto, le castigaré y le soltaré.
Pero ellos insistían, pidiendo a grandes voces que fuera crucificado. Y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, pero a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. 3 veces quiso Pilato liberarlo. 3 veces les dijo: no encuentro nada. ¿Por qué lo quieren? Crucifícalo. Danos a Barrabás. Y crucifícalo. Eran 4. Eran los 2 ladrones que crucificaron. Era Jesús y era Barrabás. Barrabás estaba preso. Había cometido homicidio y se había levantado en un tumulto contra el gobierno romano. Y eso era digno de muerte. Y aparte había matado personas, entonces era digno de muerte también. Pero el pueblo, agarrándose de una tradición, dijeron: suéltanos a Barrabás y crucifica a Jesús. Y dice que cada vez que Pilato les preguntó, cada vez fue más fuerte el grito y fue más fuerte el grito, hasta que se impuso la voluntad de los que decían: crucifícale. Entre todos esos que estaban gritando, había muchos que la semana anterior habían estado gritando también: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando entró Jesús en el burrito a Jerusalén. Pero ahora la multitud, pues ya la moda es: no, crucifícale. Los sacerdotes habían instigado al pueblo para que pidieran que liberaran a Satanás. Y habían hecho que entre la gente, los que estaban pidiendo la crucifixión, fueran haciendo que los otros se convencieran. Y en ese momento la euforia, todos pidieron la crucifixión. Y entonces Pilato lo soltó, les entregó a Barrabás. Qué injusto. Qué injusto para nosotros puede parecer. ¿Por qué? ¿Por qué Pilato, teniendo la autoridad, dejó salir al que era homicida, aunque fuera una tradición? Él podía haberles dicho: no se los voy a entregar. Les voy a entregar a Jesús y no lo pueden matar. Sin embargo, tampoco quiso quedar mal con el pueblo. Tampoco quiso pelear con los sacerdotes y el gobierno judío. Y a los gobernantes romanos les convenía que en las provincias que ellos gobernaban no hubiera levantamientos. Cuando había levantamientos, les mandaban otra porción del ejército y les mandaban otro que gobernara junto con ellos, pero que trajera la fuerza militar y fuera duro para que la gente los estuviera levantando. Roma tenía clasificadas las provincias entre las que eran de problemas y las que no eran de problemas, y donde surgían problemas, ahí se enfocaba. También a Pilato le convenía que esto no se volviera un tumulto. Ya, que lo maten pues y ya, como lo hizo. Me lavo las manos, que es tan famoso el pasaje: me lavo las manos y ahí ustedes decidan. Aunque se hubiera lavado las manos, la culpa estaba sobre él. Pero ¿qué pasó con el tercero? El tercero de los malhechores. Pensamos: qué injusto que lo hayan soltado. Imagínate nada más, y para que nos sentamos así bien, nos apropiemos del versículo, vamos a suponer que uno de nuestros hijos está siendo condenado a un juicio. Y es inocente. Y ya llevaste las pruebas, y tienes fotos, y tienes testigos, y tienes todo para demostrarlo. Y en eso dice: no, lo vamos a colgar, porque este otro que es culpable lo vamos a dejar. Oye, ahí se siente un poquito diferente, ¿verdad? Ahí sí se siente: qué injusto. ¿Por qué van a matar al que no ha hecho nada? Lo van a dejar libre a la vecina. Déjenme les leo otra vez el versículo, a ver si lo entendemos un poquito más. Les voy a leer nomás un pedacito, que es el versículo 18, y dice: pero todos ellos gritaron a una diciendo: fuera con este, suéltanos a Arturo. ¿Suéltanos a Arturo? Sí, Jesús murió ahí por mis pecados. Suéltanos a Sandra, suéltanos a Diego, suéltanos a Araceli. Nosotros deberíamos de estar ahí. Nosotros somos ese Barrabás que, siendo pecadores,
fuimos perdonados y no vamos a morir en la vida eterna. Vamos a vivir por Cristo. Allí Él se le conoce como la teología de la sustitución. Allí Él se entregó por nosotros. Y el justo fue hecho pecador para librar al injusto que sigue siendo pecado. Ahí fueron perdonados todos nuestros pecados. No era Barrabás, éramos todos nosotros los que estamos ahí. Porque la palabra no nos dice que ese día Jesús perdonó algunos pecados, o perdonó pecados de los que vivían. Dice que perdonó todos los pecados. Todos y cada uno han sido perdonados para aquellos que creen que Él es el Mesías. Para aquellos, como los dos ladrones, que viviendo en una sociedad y en una maldad en la que vivimos, reconocemos que somos pecadores y que solo a través de Él podemos tener salvación y vida eterna. Así es que escriban el versículo ahí en su casa y en lugar de ponerle Barrabás, pónganle su nombre y pónganle ahí, fuera con este y suéltanos a Arturo, para que nos acordemos que fue por mí por quien lo hizo. Que no lo veamos a lo lejos y digamos, sucedió hace 2000 años. No, sucedió hace 2000 años, pero ahí estaban ya mis pecados. Ahí estaba ya toda mi maldad. Y entonces, creyendo yo que Él es el Mesías, ahora puedo tener seguridad y vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo no solamente murió, sino que resucitó. Y les comentaba el otro día que me gustaba mucho el canto de Marcos Witt de hace muchos años, que dice, así se llama el canto, se llama Resucitó. Y dice, no está en una cruz clavado ni en una tumba sepultado. Él ha vencido a la muerte, el Maestro vive hoy. Ese nomás es un canto, leo mejor la escritura. Pero en Mateo 28, del 8 al 10 dice, hablando de las mujeres que habían ido a la tumba para ver si estaba todavía Jesús. En este pasaje es cuando el ángel desciende, hay un terremoto, el ángel remueve la piedra y cuando llegan las mujeres les dice, no hay nada, entren para que vean que la tumba está vacía. Y entonces el ángel les manda que vayan a los discípulos a avisarles. Y dice a partir del versículo 8, y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y ahí me verán. Jesús les había prometido que los iba a ver en Galilea, lo vemos ahorita en uno de los versículos al principio. Y ahora les confirma a las mujeres y les dice, ya llegó la hora. Estoy resucitado y los veo ahorita en Galilea. Pero las mujeres dijeron, ¿cómo va a salir corriendo? ¿Qué? No, Jesús ya se movía como si nada. De hecho, cuando los discípulos están reunidos, Jesús entra sin abrir la puerta. No me pregunte cómo sucede, porque la Escritura no nos dice más. Pero sí Jesús ahora tenía un cuerpo diferente. Era un cuerpo que podía reconocer. Era un cuerpo que fue alimentado porque comió con los discípulos. Pero era un cuerpo diferente porque apareció de repente ante las mujeres. Ante otros apareció y no lo reconocieron. Pero ante Tomás apareció, y Tomás, que le dijo que no creía hasta que no metiera la mano en el costado, apareció con las marcas de la crucifixión. Jesús resucitó al tercer día su cuerpo, pero su espíritu no murió. Satanás no tuvo ni por un minuto posesión ni del cuerpo ni del espíritu de Jesús. Estuvo ahí en la tumba su cuerpo y Jesús estuvo vivo en el seno de Abraham. Estuvo en el cielo esperando al tercer día para venir a vivificar su cuerpo y mostrar el poder de Dios y que Él era el Mesías. Cuando el ángel quitó la piedra para que las mujeres pudieran entrar, no fue para que saliera el cuerpo ya no estaba ahí.
Quitó la piedra para que las mujeres pudieran entrar y ver que la tumba estaba vacía. Ya había resucitado. No resucitó porque el ángel quitó la piedra. La piedra la movió para que pudieran entrar y ver y decir, está vacío. Y no solamente estaba vacía la tumba, estaban ahí las telas con las que habían envuelto a Jesús y estaba todo vacío. De ahí viene la teoría del santo sudario, que unos creen que sí, otros creen que no. Pero era la pieza con la que le habían cubierto la cara, y se supone que se quedó la cara impresa en la tela. Yo no lo hice, más que en foto. Pero la escritura no dice que eso sucedió. Pero lo que sí dice es que estaban ahí las telas y no estaba el cuerpo. Estaban las telas así vacías, como si se hubiera desinflado. Y el cuerpo ya no estaba, y el cuerpo se desapareció. Y el día de hoy que celebramos, que hace tantos años fue la resurrección, el día de hoy no resucita Jesús. Jesús está resucitado desde aquella fecha. Y desde aquella fecha ofreció el perdón y la vida eterna para los que crean. Y creyendo, tengamos vida en su nombre. Así que yo creo que hoy es un buen día, no nomás para juntar a la familia, es bien bonito juntar a la familia, pero recordar lo que hizo por nosotros. Y recordar que en ese versículo que les leí ahorita, iba el nombre de cada uno de nosotros, que hubiéramos estado condenados a muerte si Jesús no hubiera muerto por nosotros.